Hola, hola, gente oyente, bienvenidos, tomen asiento y déjense llevar que los datos más tripiantes están a punto de empezar aquí en Nate All. Estas son 30 curiosidades de la trilogía de Trolls. La primera película fue dirigida por Mike Mitchell, quien también dirigió para DreamWorks la de Shrek para siempre. Con un presupuesto de 125 millones, la cinta logró recaudar la modesta cantidad de 347 millones, suficiente para generar ganancias, pero muy lejos de las más taquilleras de ese año. La escena inicial en la que vemos a Grisel conduciendo su triciclo por los pasillos recuerda claramente a la famosa escena de Danny en la cinta de Stanley Kubrick, El Resplandor. Cuando los vertenos descubren que los trolls han escapado del árbol, los señuelos de madera que dejaron son iguales a los muñecos trolls originales, creados en 1959 por el leñador danés Thomas Dam. Se dice que debido a que Dam era muy pobre para comprarle un regalo de Navidad a su hija, aprovechó sus habilidades y talló un muñeco troll. Otros niños de la ciudad pronto quisieron uno, y así comenzarían a volverse muy populares. El momento en el que la malvada chef llegó a la fiesta de los trolls sería inicialmente la coronación de Poppy. Esto se puede ver en los trailers, donde Poppy lleva una capa y corona, en lugar de su atuendo normal. La fiesta luego se cambió para que fuera una celebración por el 20 aniversario, dejando así lo de la coronación de Poppy para el final de la cinta. Cuando Poppy y Ramón están en el castillo de los vertenos, pasan cerca de un cuadro que parodia la famosa pintura sobre Acción de Gracias de Norman Rockwell. Claro que en la peli, la familia son los vertenos a punto de comerse a los trolls. La subtrama de Bridget con el rey Grisel parodia claramente la historia de Cenicienta, con ella fingiendo ser alguien que no es, pasando un lindo momento con alguien de la realeza para después tener que huir y perder su calzado mientras bajaba por las escaleras. Además que la chef aquí vendría a ser como la malvada madrastra. Incluso da la casualidad que Christine Baranski, quien le dio voz a la chef, había interpretado a la malvada madrastra en Into the Woods. Y vale la pena mencionar que Anna Kendrick, quien le dio voz a Poppy, hizo de Cenicienta en esa misma cinta. Y aquí vendría a ser como el hada madrina para Bridget. Y hablando un poco del doblaje, para su adaptación en Latinoamérica, Poppy contó con la voz de la cantante mexicana Belinda. Además, varios de los nombres de los personajes se modificaron para ser más identificables en Latinoamérica. Por ejemplo, el propio Ramón. En su idioma original se llama branch, que podría traducirse como rama o ramificaciones, por lo que Ramón resulta una traducción apropiada. Claro que en España fueron más fieles y dejaron el nombre intacto. Branch. Originalmente existía un personaje conocido como la señora Goffin, una anciana cariñosa cuyo papel era ser como la mentora de la princesa Poppy. El gran giro sería que esta terminaría traicionando a los trolls. Sin embargo, esta idea fue descartada porque sintieron que la señora Goffin era tan encantadora y divertida que su traición resultaría demasiado devastadora para la audiencia. Así que decidieron que el troll traidor fuera Crick. Y parte del diseño de la señora Goffin se utilizaría para la abuela de Ramón en ese flashback donde nos muestran cómo fue que la perdió. La cantante Gwen Stefani hizo un cameo en esta cinta como la voz de DJ Suki. Y claro, Justin Timberlake, además de darle voz a Ramón, se desempeñó como productor musical ejecutivo y fue el encargado de cantar el tema original de la película Can't Stop the Feeling, donde los trolls al estilo de Michael Jackson en Thriller hacen bailar a los vertenos al ritmo de la música. Dicho tema fue nominado al Oscar como Mejor Canción Original y actualmente su video en YouTube cuenta con más de 1.700 millones de reproducciones. La película tiene algunas similitudes con Shrek III. Para empezar, ambas cuentan con un personaje cuya voz es de Justin Timberlake. También presentan un villano que aspira a obtener más poder en el reino. En ambas, uno de los aliados termina traicionando a su equipo y uniéndose al villano. El villano principal obtiene su merecido y finalmente, tras un discurso motivador, los demás antagonistas terminan aprendiendo una lección que los lleva a abandonar sus costumbres villanas. Aunque tuvo críticas relativamente positivas, Trolls está algo lejos del nivel de lo más aclamado de DreamWorks, teniendo un enfoque hacia un público más pequeño y llenando la película de colores brillantes, canciones pegadizas y humor infantil. Aunque sí se le destaca por su mensaje, el cual invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad, ese anhelo universal que a menudo se busca en los placeres más efímeros, sin saber que ésta está en nosotros, siendo esa luz que se cultiva en el jardín de nuestro ser. Esta depende de cómo afrontamos la vida,
del amor que tenemos hacia los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Claro que no se puede ser feliz todo el tiempo. En la vida pasarán cosas malas y sentir dolor será parte del proceso. Pero cuando llegue el momento hay que permitirse sanar, ya sea por nuestra cuenta o con la ayuda de alguien especial. Gracias. No, a ti, por enseñarme a ser feliz. Ahora pasemos a su secuela, la cual se vio afectada por la pandemia. ¡Ay, mamá! Recaudando en cines cerca de 49 millones, aunque no le fue tan mal como parece, pues tengamos en cuenta que precisamente debido a que los padres no pudieron llevar a sus hijos a los cines, muchos terminaron alquilando la película para verla en sus hogares, generando en solo 3 semanas cerca de 100 millones de dólares en ventas digitales, lo que benefició al estudio, porque bajo ese método ya no tenían que compartir un gran porcentaje con los cines, como suele ocurrir en un estreno convencional. En cambio ahora gran parte de los ingresos irían directamente al estudio. En esta nueva entrega, Mike Mitchell no continuó al mando, ya que estuvo concentrado en la dirección de Lego Movie 2. En su lugar, el puesto de director lo tomó Walt Dorr, quien fue codirector de la primera película y le ha dado voz a varios personajes en la franquicia. Para esta secuela querían hacer el mundo más grande, por lo que jugaron con la idea de que hubiera otras clases de trolls de diferentes géneros musicales. Pero ¿cómo elegir entre tantos géneros que existen? No podían representar a todos. Bueno, así como en Intensamente Pixar trabajó con psicólogos para elegir las emociones, aquí DreamWorks trabajó con un musicólogo y un sociólogo para llegar a los 6 géneros principales que vemos en la cinta, y algunos otros adicionales de los que hablaremos más adelante. En la primera película, Diamantino, el troll con autotune, se tiraba pedos con purpurina, y el director quería seguir con esto en la secuela, pero el estudio le pidió que ya no recurriera a eso. Fue así como nació Diamantito, para agregar algo diferente. Aunque eso sí, al igual que su padre, se la pasa desnudo, como guiño a los primeros muñecos troll que carecían de ropa. Diamantito soy y sí, de mi papi yo nací. Inicialmente, al diseñar los antepasados de los trolls, se hicieron versiones primitivas de estos, similares a los hombres de las cavernas. Claro que estos diseños no se terminaron utilizando y se recurrió a estas otras formas para hablar de los antepasados. En inglés, el padre de Barb tiene la voz de la leyenda del rock Ozzy Osbourne, conocido como el padrino del heavy metal. Además, el nombre del padre puede recordar al thrash metal. Cabe mencionar también que justamente Barb llegó a cantar la canción Crazy Train de Ozzy Osbourne en esta escena que recuerda a la icónica persecución en Mad Max Fury Road. ¡Crazy! Justo antes de enfrentarse a Barb, el líder de los troll clásicos hace sonar la quinta sinfonía de Beethoven, mientras que su nombre, Trollzar, es un juego de palabras con Mozart. A Jack Jack le encantaría esa referencia, y tanto en inglés como en español cuenta con la voz del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. No nos rendiremos en silencio. Un poco después conocemos a la Troll Country, que cuenta con la voz de Kelly Clarkson, aunque para su diseño se inspiraron en la reina del country, Dolly Parton, que algunos la conocerán como la tía Dolly en Hannah Montana. Por otro lado, el líder de los Technotroll es interpretado por el actor y cantante Anthony Ramos. Y para terminar, los trolls del funk tienen una apariencia peculiar que se basa en los juguetes Troll Jirafa. Su líder cuenta con la voz de la leyenda del funk George Clinton, y la reina tiene la voz de Mary J. Blige, conocida como la reina del hip hop soul. Algo a destacar en esta secuela es su construcción de mundo, donde cada reino de trolls maneja su propio uso de la tela o fibra, y todo ha sido ideado para transmitir la sensación de haber sido creado a mano, desde la lava que fluye de un volcán aparentando ser tela satinada, hasta el agua de los ríos cuya textura se inspira en las telas de Gaza. La pandilla K-pop contó con las voces del grupo de chicas surcoreano Red Velvet. En el arte conceptual se aprecia que probaron con integrantes tanto masculinos como femeninos, y tenían un aspecto más oriental. Claro que finalmente se decidieron por lo que vimos en la cinta. Otra idea que no llegó a la película fueron las hermanas mariachi. Estas iban a formar parte de los cazarrecompensas, pero parece que fueron sustituidas por los de reggaetón.
con el troll principal teniendo la voz de J Balvin. En cuanto a Chaz, el troll más romántico, contó con la voz del galán de 50 sombras de Grey, Jamie Dornan, aunque con su melena y saxofón tocando ya suave pretende dar vibras del músico Kenny G. Esta secuela obtuvo críticas muy similares a su antecesora. Se le criticó por no esforzarse por ser algo más que solo linda para los niños, aunque otros la destacan por su construcción de mundo y su mensaje, usando los distintos géneros musicales como una representación de la diversidad que existe en el mundo. Hay trolls con diferente apariencia, comportamientos y preferencias. Todos son trolls, pero no son iguales, y no tienen por qué serlo, pues son las diversas costumbres, gustos y culturas los que enriquecen una sociedad, mientras haya respeto en todas sus partes. Y ahora llegamos a la tercera entrega, estrenada en octubre de 2023 y nuevamente dirigida por Waldorf. Esta contó con un presupuesto de 95 millones y ahora, sin el tema de la pandemia, se pudo estrenar en los cines libremente, logrando recaudar 208 millones, lo cual la verdad es que está lejos de grandes éxitos como Mario o Spider-Verse, pero seguramente haya valido la pena para el estudio considerando los millones que obtienen con la venta de mercancía de la franquicia. En esta secuela nos dicen que Ramón, cuando era pequeñito, perteneció a una boy band con sus hermanos, pero se separaron después de un mal show que tuvieron. Cuando Ramoncito bebé se siente culpable, uno de sus hermanos intenta animarlo, momento en el que hace algunos juegos de palabras con bandas reales, entre ellas NSYNC, Boyz II Men, One Direction y los Backstreet Boys. We're not NSYNC. We've gone from boys to men and now there's only one direction for us to go. The Backstreets. Aunque en el doblaje varias de estas referencias se pierden y las cambian por grupos como Magneto, Mercurio y tal vez Menudo. No estamos en sync. A menudo fuimos como un magneto, pero hoy nos hemos quebrado, como el mercurio. John Dory le muestra una foto a Poppy de bebé Ramón con el cabello rizado, recordando al look que lucía Justin Timberlake en su época de NSYNC. Además, cuando se une a sus hermanos, este canta justo el coro de I Want You Back. En esta entrega conocemos a Velvet y Venner, los villanos que se robaron la película. Originalmente no iban a lucir así, estos iban a ser vertenos o similares a estos. También llegaron a parecerse a gatos. Fue después de probar el estilo Robert Hoss que llegaron a esta apariencia como si fueran de goma o plástico, con extremidades bastante flexibles, similares a las muñecas Betty Spaghetti, creando así una nueva especie y expandiendo aún más este universo. También en un guión gráfico se veía como inicialmente habían imaginado que estos cantaran Applause de Lady Gaga, pero tristemente para los Little Monsters esto no terminó llegando a la cinta. Ya saben que DreamWorks no tiene problemas con crear parejas de diferentes especies o tamaños. Y aquí en Trolls 3 vemos que uno de los hermanos de Ramón se casó con una criatura parecida a un Muppet. Y de alguna manera tuvieron hijos, que al igual que los de Burro salieron mestizos. Estos tienen un peinado similar al de su padre, pero su mayor rasgo distintivo es que tienen orejas iguales a los trolls, cosa que ninguna de las otras criaturas que habitan ese lugar tienen. Pero aún así pueden usar aretes. Y hablando de parejas extrañas, se suponía que Diamantito iba a tener una subtrama romántica con Crispina, ella siendo una mujer adulta con un doctorado en ingeniería y Diamantito pues teniendo solo un mes de vida. Me siento juzgado, ¿eh? Este cuestionable romance claro que no terminó llegando a la película, pero aún así quedó un pequeño vestigio de esto, cuando el pequeño dice que espera aprender algo del amor. Tal vez amor. Durante una parte del viaje activan la hipervelocidad, lo que hace que la animación de la película cambie a un estilo visual psicodélico, inspirado en Yellow Submarine de los Beatles, con todo y referencias a ciertas sustancias. Este sí que fue un viaje. Ah, mira esto. Se nos plantea que Velvet y Venner en realidad no saben cantar, solo le roban el talento a los trolls y se quedan con el crédito. Algo que puede recordar al caso Milli Vanilli, un dúo que vendió millones de discos en todo el mundo, hasta que se descubrió que no cantaban sus canciones, sino que prestaban su imagen y hacían playback en los escenarios, y sin que el público lo supiera, otros artistas cantaban por ellos. Eso sí, el dúo tenía una gran presencia escénica, se sabían vender muy bien, al igual que Velvet y Venner.
Por otro lado, el caso de Brozone, siendo un grupo familiar donde la presión ejercida era demasiada, puede recordar a casos como los Jackson 5, donde en palabras del propio Michael, su padre era tan estricto en los ensayos que si se equivocaban llegaba al punto de golpearlos. Al final de la película, cuando ya todos los hermanos se han reunido, se vuelven a hacer juegos de palabras a otros grupos, entre ellos New Kids on the Block, New Edition, 98 Degrees, Together y Menudo. We may not be the new kids on the block anymore, but I'm loving this new edition of us. You know, I'm really glad those 98 degrees of separation are behind us. Just as long as we're together. Hey, you guys gotta try this Menudo. Mientras que en el doblaje latino se alude a grupos como Ragazzi, RBD, Timbiriche, Sentidos Opuestos y parece que Puede que ya no seamos unos ragazzi hoy en día, pero siento que ahora sí soy rebelde. A mí también me alegra que ahora estemos unidos como puntos de Timbiriche. Y que no vayamos en sentidos opuestos. Esta sopa sí que está de uff. Cabe mencionar también que los tres hombres del grupo Timbiriche fueron quienes doblaron a Ramón, John Dory y Clay. Para esta tercera entrega se incorporaron más artistas reconocidos. La cantante Camila Cabello le da voz a Viva, la hermana de Poppy. Troye Sivan le da voz a Floyd, el troll sensible. La oficiante de la boda de Bridget y Grisel tiene la voz de RuPaul, una drag queen. A drag queen? I am the queen of drag. Y claro, no podemos olvidar mencionar el regreso de NSYNC, pues cada uno de los integrantes regresa como otra banda en la que Ramón estuvo, y nuevamente con más juegos de palabras que aluden al grupo. A estos yo no les diría bye bye bye, bro. Baby, bye, bye, bye. Con esta última película, muchos críticos consideran que la fórmula troll ya se está agotando, aunque los mensajes siguen presentes. En este caso, abordaron los problemas familiares, las dinámicas tóxicas o abusivas, y la importancia de reconectarnos con nuestros seres queridos, siempre y cuando pueda existir una sana relación. Pero ahora, dejándolo cursi a un lado, es cierto que esta franquicia no es la más querida del estudio. Sin embargo, mientras haya ganancias, DreamWorks claro que seguirá produciendo más secuelas. Timberlake había dicho que quería que se hicieran como 7 películas, por lo que si el estudio sigue ese plan, podríamos decir que, al igual que los villanos de su película, exprimirán a los trolls hasta que ya no puedan dar más. Mientras tanto, hay otra cuarta entrega del estudio que está muy cerca de estrenarse. Así es, El Guerrero Dragón. Y podría ser un éxito como lo fue El Gato con Botas o una gran decepción como Ruby Gillman. Ya veremos qué ocurrirá. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.